Buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos otra vez, otro día, para alabar el nombre del Señor, para dedicar nuestras vidas a Él, para escuchar la palabra del Señor, para escudriñar un poquito qué es lo que Dios quiere en este momento de su pueblo. Por eso en este momento vamos a orar al Señor, para que Él bendiga nuestras vidas, nos edifique a través de esta palabra que trae este siervo, con todo temblor delante de su presencia, para que su Espíritu venga a nosotros, a todos. En primer lugar, a mí, que tengo el honor de traer esta palabra, y a ustedes que la van a escuchar, la van a oír, van a digerir y van a recibir para sus vidas. Padre, en este momento te damos gracias. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu bendición de estar otro día con nosotros, porque eres tú el que está con nosotros, Señor. Y lo agradecemos. Agradecemos tu presencia en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, principalmente en nuestros corazones, Señor, que se rinden ante tu presencia, porque tú eres el Dios de todo bien, de toda bondad, el Dios de la salvación, nuestro Padre. Gracias, gracias, Padre, por habernos dado vida en Cristo Jesús, en el Mesías prometido. Gracias por tanta bendición que nos has concedido en todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados, bueno, aquí estamos. Agradecemos a los hermanos que están conectados en este momento, su presencia a través de las redes, que aprendan mucho, que sean edificados todos seamos edificados a través de esta palabra. El título es Hacedor de la palabra. Este mensaje es traído desde Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, que vamos a leer en este momento. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Entonces, vamos a hablar hacedor de la palabra. Y si vamos a hablar de esto de ser hacedor de la palabra, o hacedores de la palabra, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Es decir, algo, ¿hacer qué? Hacer la palabra de Dios. ¿Hacer cómo? Hacer la vida en nosotros, creerla y guardarla, cumplirla, llevarla a la práctica en nuestras vidas. Entonces hablaremos primeramente sobre la palabra de Dios. Dios tiene un plan con el hombre desde la eternidad, y es que regrese a Él, a su presencia, donde puede encontrar la plenitud que busca. El hombre busca el gozo, la felicidad, busca la alegría, busca un montón de cosas creyendo que en ellas encontrará la felicidad. Y lo que esta palabra en este momento a nosotros nos dice es que en Dios está la felicidad. Entonces Dios quiere que el hombre regrese
¿Por qué debe regresar? Porque el hombre está lejos de Dios. El hombre está fuera de la voluntad de Dios. Actúa, en general, el hombre está actuando fuera de la voluntad de Dios. Es más, no fuera, sino en contra de la voluntad de Dios. O sea, está ofendiendo a Dios. El hombre no ha nacido para vivir unos años aquí, en la tierra, los que sean, y luego morir. O sea, hay una teoría sobre la extinción del hombre. El hombre vive aquí unos años, se muere y se extingue. Se acaba todo. No es así. Según la palabra de Dios que nosotros creemos, no es así la vida del hombre. Dios no quiere que el hombre viva aquí unos años y luego se termine. Que se vaya sin huellas, sin dejar huellas, sin recuerdos, sin frutos, sin recompensa. El hombre debe regresar al Creador, al Padre, al que lo hizo. Nosotros como cristianos creemos en esto. El cristiano cree en la eternidad con Dios, su Padre y Creador. Hay una eternidad, o sea, esta es parte de la vida solamente, es una vida, la vida del hombre en el mundo solo es un paso, es una etapa que hay que pasar aquí en la tierra para llegar a la meta, al cielo con Dios, cuando Dios lo decida. Eso lo decide el Señor. Como Dios tiene un plan eterno, ha dejado una palabra que tiene el propósito de ser luz e indicar un camino. Es la palabra de Dios consignada en las Santas Escrituras. Dice el Salmo 119, 1, 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, la ley de Dios. Bienaventurados son los que guardan sus testimonios, los hacen vida y con todo el corazón le buscan a Dios. Esas personas son bienaventuradas. Esas personas, si están aquí en la tierra y están buscando a Dios, están haciendo lo correcto. Porque están buscando en el camino correcto. Están en el camino de la verdad y de la vida. Han encontrado la vida. Esa vida, el camino que lleva al cielo, a la presencia de Dios. El Salmo 119, 105 dice también: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es una luz, una lámpara que ilumina mi camino y lumbrera en mi camino. Dice además el salmista: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Eso dice este salmista. Él jura y ratifica que él va a guardar los justos juicios de Dios. Y estos justos juicios son verdaderamente toda la voluntad de Dios. La voluntad de Dios consignada en las Escrituras. El apóstol Pablo también dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, en cuanto a la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios, Dios la inspiró a los escritores, a los autores de esa palabra, los que escribieron esos libros. Ellos recibieron la inspiración de Dios. Y esa Escritura es útil para varias cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En cuanto a la palabra de Dios y a los estatutos de Dios, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 11, 26 y 28, al 28. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición.
Y pongo la bendición y la maldición delante de vosotros. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces tenemos delante del Señor la ley de Dios, la voluntad de Dios para que la guardemos. Si la guardamos, tenemos bendición. Si no la guardamos y seguimos en nuestras idolatrías, seguimos en pos de nuestras pasiones, de nuestros desórdenes, ¿qué sucede? La maldición. No porque Dios la haya declarado para nosotros, propiamente por eso, sino porque nosotros estamos despreciando la bendición. Es consecuencia. Es consecuencia. La maldición es consecuencia de la desobediencia a la ley de Dios. De manera que Dios ordena, Dios quiere ordenar al hombre, porque el hombre está desordenado, le da una ley, quiere que la cumpla, para que reciba bendición. Si no la cumple, recibirá maldición. La culpa es del hombre. Vamos a ver en este momento la demanda del apóstol, el título del mensaje de hoy: sed hacedores de la palabra. Esto de ser hacedores es hacer, es llevar a la acción. La palabra de Dios no es un cuento, no es algo nacido en la imaginación de un hombre o de muchos hombres para entretener a la gente, para que se reúna y se rían. No es esa la palabra de Dios, aunque ahora se use la palabra de Dios para algo parecido. La palabra de Dios no es una fábula, no es un mito, tampoco es historia, aunque tenga relatos históricos sobre la creación que Dios hizo del universo y sobre la vida del pueblo de Dios. Tiene parte de historia, pero no es historia. Es la voluntad de Dios para el hombre, para que el hombre obtenga bendición al cumplir la palabra de Dios, al creer que la palabra de Dios es la voluntad de Dios que debe cumplir para su vida. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Sigamos en esto. La Biblia, o palabra de Dios, también llamamos así a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué motivo? Porque ella contiene la palabra de Dios. Porque la Biblia enseña la palabra de Dios, enseña la voluntad de Dios, revela la voluntad de Dios al hombre. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué revela? Sobre la existencia de Dios. El hombre no sabía que Dios existía. Entonces Dios le revela su existencia, la creación del universo. Tampoco sabía el hombre que Dios había creado el universo. Dios le revela a través de la Biblia que Él es el creador, que es el único que puede crear, porque es el único poderoso, todopoderoso. La creación del universo y del hombre mismo. La creación, cómo Dios hizo al hombre, la humanidad, la descendencia humana a través de los primeros hombres y luego sus descendientes. Y ahí entonces también está consignada en la Biblia, en la palabra de Dios, la voluntad de Dios para los fines eternos, fines de eternidad en los distintos momentos de los acontecimientos humanos de desobediencia y conversión. Porque hubo muchísimas circunstancias de desobediencia del pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios para cumplir sus propósitos. Primeramente, para enseñar al hombre, tenía que escoger un pueblo, escogió el pueblo de Israel, lo escogió para enseñarle a este pueblo su voluntad, sus mandamientos.
Entonces la Biblia relata todo eso, lo que sucedió en el pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel desobedeció, otra vez se convirtió después, volvió a desobedecer y todo lo que padeció a través de sus desobediencias. La Biblia entonces es un libro distinto de los demás libros escritos por el hombre. Los libros que son escritos por el hombre son para entretener, son para instruirse sobre cosas del mundo, sobre pensamientos humanos, pero el libro de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, es para edificarse. El hombre se edifica porque aprende la voluntad de Dios, la obedece, la sigue como guía y obtiene bendición. Esto lo hace distinta a la Biblia. Por esta razón, entonces, la palabra de Dios hay que escucharla, oírla y llevarla a la práctica, porque es una demanda de Dios. Dios demanda, Él da ordena, dice cómo se hacen las cosas, qué hay que hacer para agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Él dice cómo. Y haciéndolo vamos a obtener bendición. Veamos si hay necesidad de la palabra de Dios en el mundo o no. Yo creo definitivamente que el hombre necesita la palabra de Dios. La necesita mandamientos, necesita una ley. La necesita desde Adán hasta el último hombre que nazca en la tierra. Es por esta causa de nuestra naturaleza caída. Es por causa de eso. Porque tenemos una naturaleza caída, devastada por el pecado, que no ve bien, que es ciega, que es sorda, que es necia. Después del pecado, nuestros primeros padres quedaron desnudos. La gracia los había abandonado. Habían perdido la gracia que los cubría. Con la gracia ellos estaban vestidos. Quedaron en oscuridad, completamente en tinieblas, en total indefensión. Eran indefensos. No tenían cómo defenderse. Huérfanos. Habían quebrantado la relación con el Padre. No tenían Padre. Habían despreciado al Padre, Dios. Estaban en muerte espiritual y esa muerte la trasladaron a nosotros, porque nosotros somos sus descendientes. Sin la protección de Dios, así quedaron, sin provisión, en exilio. Ellos tuvieron que abandonar el huerto. Ahí, ¿se imaginan ustedes cuántas penalidades tuvieron? La etapa después de que salieron del huerto, Adán y Eva, fue muy terrible para ellos. En la intemperie, caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros, buscando a dónde estar, sufriendo toda clase de adversidades, para buscar refugio, para esconderse de los peligros que tenían, de las fieras, los animales salvajes. Así fue la salida del huerto del Edén. Ellos despreciaron el mandato de Dios para seguir los susurros del diablo, de la serpiente, y para seguir sus pensamientos ya contaminados por el pecado. Por eso necesitaban otra ley. Ellos tuvieron una ley en el huerto, pero la quebrantaron por seguir a Satanás. Y Dios entonces les entregó una nueva ley. Después de muchos años de caminar en el mundo, recibieron la ley, una ley que les ayudaría a encontrar de nuevo el camino de la paz.
el camino del orden, el camino de la felicidad, del gozo eterno y el camino de la justicia. Dios entregó entonces después la ley a Moisés, se le entregó, el líder de Israel. Cuando Josué lo sucedió, el Señor le habló con estas palabras a Josué. Después de que ya murió Moisés, Josué recibió el comando, la autoridad para guiar al pueblo de Israel a la toma de la tierra prometida. Y le dijo el Señor a Josué, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en el libro de la ley, en el libro de Moisés, en los 10 mandamientos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Guardes y hagas son las dos palabras importantes de esto. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca para que lo guardes y hagas. Tienes que guardarlo en su corazón y llevarlo a la práctica. Guardes y hagas. ¿Sí? Estas son las palabras bien claves. Que no se aparte de él y que lo guarde y haga como le indica el libro. La demanda entonces es que sea hacedor de la ley. ¿Y qué es ser hacedor de la ley de Dios? Es obedecer la palabra de Dios. Obedecerla. Cumplirla. Romanos 2:13 decía Pablo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Los que solo oyen la ley de Dios no son los justos, sino los que hacen la ley. Esos serán los justos, los justificados. Claro. No por escuchar la ley. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, pero no la lleva a la práctica. ¿De qué le sirve? No son ni siquiera religiosos. No. La palabra de Dios no tiene cabida en sus corazones. No hacen nada por llevarla a sus vidas. No pasa nada. No cambian para nada. Siguen en las mismas cosas de siempre. De nada sirve. ¿Qué más hay que hacer entonces? Primero, hay que obedecerla. Segundo, perseverar en la palabra. Filipenses 3:13. Hay que perseverar. No que lo haya alcanzado ya, decía Pablo a la iglesia de Filipo, ni que ya sea perfecto. O sea, él se confesaba, no, yo todavía no he alcanzado esto, yo no soy perfecto, decía Pablo, lo hacía con toda sinceridad, sino que yo prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús lo asió a él. Ahora él quiere asir y está trabajando eso para asirlo, agarrarlo y aferrarse a eso, a la ley de Dios, cumplirla como Dios manda. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, y dice, esto estoy haciéndolo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. O sea, persevera, prosigue a la meta, camina para la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, Dios tiene un llamamiento para todo el que quiera. Pablo lo quería, yo lo quiero. Usted lo quiere, hermano. Usted está escuchando esta palabra. Usted quiere, tiene que perseverar. Busque a Dios, persevere. Tercero, hay que practicar la ley del amor de Dios, de Cristo. El amor de Dios, el amor de Cristo. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. O sea, ayudémonos los hermanos los unos a los otros. Entonces tenemos que ayudar a llevar el amor de Dios, llevarlo a los hermanos. Esto tenemos que hacerlo. Cuarto,
Tenemos que hacer lo justo y recto siempre. O sea, operar en justicia, la justicia de Dios. Colosenses 4:1. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Eso lo decía Pablo en ese tiempo en donde había esclavos. Eso era como un trabajo en ese momento. Bastante complicado, pues. Pero les pagaban, bueno. Esto tiene que ver con otros temas, pero era un consejo que se le daba a los esclavos, ¿sí? Y a los esclavos y a los amos que hagan lo justo y recto, que no quebranten la ley de Dios con relación al trato que le dan a sus esclavos, a los esclavos que tenían en sus casas. Era necesario que los trataran bien. Eso, amablemente, con justicia, con amor. A los esclavos también les decía Pablo, les daba consejos, que atendieran a sus amos. Algún día iban a ser libres. Ya no hay esa clase de esclavitud, pero hay otras esclavitudes en este momento bastante terribles. Y la misma injusticia del hombre. Eso tiene que cambiar. Y el único que lo cambia es el Señor, si se lo permitimos, porque definitivamente el hombre es rebelde delante de Dios, sigue siéndolo. Quinto punto, el hombre de Dios, para hacer la ley de Dios, hacerla, ser hacedor, da testimonio ante los injustos y ante el mundo. Hay que dar testimonio de ser, que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Colosenses 4, 5, 6. Entonces, a la iglesia de Colosas, Pablo le decía esto: andad sabiamente para con los de afuera. O sea, todos los que os ven que no son de vuestra comunidad, ¿sí?, que no pertenecen a la iglesia, andad sabiamente con ellos. Ojo, no neciamente, ¿sí?, redimiendo bien el tiempo, mostrándole a ellos que vosotros sois sabios. Pero no por demostrar, sino porque usted está en el corazón. En el corazón hay que andar sabiamente dando testimonio a los de afuera. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, con amor, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, con amabilidad, no con malas palabras, no contestando de la misma manera que han hablado ellos, no con las mismas palabras, sino con la palabra de amor. Sexto, orar siempre, perseverar en la oración. Colosenses 4, 2, 3. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso es ser hacedor de la palabra. Orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, todos, debemos orar por todos, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Pablo estaba preso, pero él decía, oren al Señor para que se abran puertas, para que podamos hablar del evangelio de la paz, del evangelio del amor, del nuevo pacto en Jesús, el Salvador, el que salvará al mundo. Tenemos que hablar de Él, tenemos que dar testimonio de Él. Oremos por eso. Esa es otra cosa que tiene que hacer un hacedor de la palabra, estar orando. ¿Sí? Séptimo, el hacedor de la palabra se aparta del mundo. Se separa del mundo, no en distancia, se aparta de las costumbres de la tierra. Primera carta de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo, vence al mundo a través del testimonio. Tiene que apartarse del mundo, no seguir las costumbres paganas, haciendo lo que el mundo hace. Eso no lo puede hacer un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser radical en eso. Va adelante haciendo el bien, pero no practicando las costumbres paganas. Octavo, el hacedor de la palabra se examina cada día y arregla todas las cosas con la ayuda del Espíritu Santo, lo que tenga que arreglar.
se examina cada día y arregla en su propia vida, en su interior con Dios, las cosas que tenga que arreglar, las cosas que tenga que ordenar porque están desordenadas, las cosas que tiene que dejar porque están haciéndole mal y no le pertenecen a la obra interior de Dios, de santidad y de pureza. Eso tiene que dejarlo, apartarse de eso. Eso significa la palabra santo, apartado, apartado del mal, apartado de la corrupción de la tierra, de la corrupción, de la contaminación humana en este momento. Primera carta de Pablo a los Corintios, 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, cada día tenemos que examinarnos. Hoy di testimonio, me porté como un hijo de Dios, exhibí mi cédula de hijo de Dios, de cristiano. El hijo de Dios tiene una sede, debe tener una cédula, el registro de hijo de Dios, el sello del Espíritu que dice, este es hijo de Dios, no se parece a nosotros. Tiene que examinarse si cada día está pasando eso. Salmo 15, 1, dice así, 1:5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Ojo con esto. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Oigan, de esto tiene que limpiarnos el Señor, purificarnos. Ni hace mal a su prójimo, ni está pensando en hacerle mal a alguien. La venganza, ojo con esa venganza. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Ese está haciendo lo correcto. El que no admite reproche alguno. No admite calumnia contra su vecino, ninguna palabra mala. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. O sea, el vil es siempre vil. Usted no lo trate porque no le corresponde maltratarlo, no lo debe hacer. La ley de Dios no se lo permite. Pero usted sabe que esa persona no agrada a Dios, sabe que esa persona es mala, está contaminada, no puede hacer lo mismo que él hace. Pero el Hijo de Dios honra a los que temen a Jehová. O sea, sabe quiénes son los suyos, los conoce, ¿sí? Sí, por eso el Señor nos ha dado una iglesia. Ahí no, todos nos conocemos, todos tememos a Dios, todos tratamos, definitivamente estamos prosiguiendo a la meta, tratando de hacer la voluntad de Dios. Tal vez no hemos conseguido totalmente, pero proseguimos a la meta. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, una persona que da testimonio, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, el puro de corazón. También el hacedor de la palabra se alimenta diariamente con la palabra de Dios. Efesios 4, 13 al 14. Está alimentándose con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es alimento de nuestras almas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, quien está buscando esa estatura. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños endebles, niños que no saben ni para dónde van, no saben, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ojo con eso, esa debilidad de la fe, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay mucha contaminación en la tierra de pensamientos, de doctrinas, de corrientes humanas, corrientes humanistas, que quieren reemplazar la doctrina de Dios, la palabra,
la cambian por doctrinas de hombres, pero contrarias, están llevándole a la contraria, que fueran buenas doctrinas, pero no, son malas. Veamos cuáles son las funciones de la palabra de Dios. Vamos a verlas aquí rapidito. Segunda carta de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto lo hace la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios es poderosa. Nos enseña, nos quita el velo de ignorancia que hemos traído de nuestra naturaleza pecaminosa, ilumina nuestras tinieblas, quita la ignorancia, el desconocimiento de la voluntad de Dios, nos hace sabios. La ignorancia es el origen de todas nuestras equivocaciones. Ojo con eso. La palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios es como un espejo donde podemos ver nuestras faltas. Si la leemos, si la escuchamos, ahí podemos ver cómo somos. Ahí se ve la fealdad del pecado que hemos cometido. Ahí se ven todas esas cosas feas, horribles. Nos vamos a ver horribles. Si nos examinamos profundamente al interior, entenderemos cuando dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Al mirar nuestra maldad, o sea, la miramos en la Biblia, no podremos ir sino... no podemos hacer otra cosa que arrepentirnos y cambiar de vida, apartándonos del mal. La Biblia también nos corrige, nos muestra los errores, el mal cálculo, porque calculamos mal, porque creemos que por hacer tal vez por ir simplemente a la iglesia estamos bien. Y no, tenemos que permitirle al Señor que nos corrija, que nos quite el error. Eso es un mal cálculo. Y estamos calculando mal cuando creemos que estamos muy bien delante de Dios. Y estamos faltos, siendo faltos. Y grave eso de estar falto delante de Dios. El que nos hace a nosotros, nos da seguridad, es Cristo. La palabra de Dios también nos instruye en justicia, cuando nos recuerda que muchos de nuestros actos violan los derechos de nuestro prójimo y quebrantan la ley del amor de Cristo. Muchas personas que se dicen cristianos no quieren mirarse en el espejo de la palabra de Dios. Tal vez les da miedo de que el Señor les muestre su voluntad. Algún punto en que están encantados violando los mandamientos de Dios, ofendiendo a Dios y destruyendo y dañando al pueblo de Dios. Prefieren permanecer en pecado, sin enfrentarse a sus propios errores y pecados. Este es el oidor de la palabra, pero no es hacedor. La oye, o sea, se mira en el espejo, pero no le cree al espejo. No, se ve muy lindo en el espejo. No, ese espejo le está diciendo que está en pecado, que está mal, que tiene que cambiar, pero no quiere. Los que son solo oidores se engañan a sí mismos. El apóstol le enseña a los creyentes que los que solo oyen la palabra de Dios y no la obedecen, se engañan y están equivocados, porque están poniendo en riesgo su propia vida delante de Dios. Desprecian el consejo de Dios. Tal vez creen que están construyendo algo, pero estos son los que construyen su casa en la arena. Mateo 7, 24 al 27. Acordémonos de esto, lo que decía Jesús, esta parábola. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, o sea, el hacedor. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca, sobre Cristo, la voluntad de Dios. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, o sea, Jesús, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. El hombre que vive la palabra de Dios, que hace de esta palabra su ley y su ruta, podrá soportar todas las tempestades, todos los vientos que amenazan con destruir su fe y la obra de Dios en él. En este tiempo tan difícil,
en este tiempo tan peligroso, hermano, de tantas corrientes que le están diciendo que Dios no existe. Que la Biblia es un invento creado por unos hombres. Que los que creen en Jesús están equivocados. Que esos son iguales a ellos, que se van a ir, que no van a ir al infierno porque el infierno tampoco existe, ni existe el cielo, ni existe nada, que Dios no existe. Eso creen ellos, ¿sí? Pero Jesús vino hace 2000 años predicando la existencia de Dios, dando testimonio de la revelación de Dios a través de su poder, de sus milagros y de su propia vida, que la entregó en azotes que le dieron, en muerte, pero después resucitó para darnos vida, para traernos la libertad de los hijos de Dios, esa libertad que nos limpia de pecado, nos quitó la muerte que teníamos. Nos quitó las ataduras del diablo que nos tenía atados, completamente atados. Las ataduras de las pasiones. Y Él ha escrito la ley de la libertad en nuestros corazones. El Espíritu Santo está operando en nosotros la obra poderosa de transformación para que lleguemos a la imagen de Jesús, descrita por Pablo así, Efesios 3, 18. 19. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura al cielo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos un programa eterno, un plan de Dios para llegar a la presencia de Dios, donde está. Él está en el cielo, esperando nuestro regreso. ¿Tendremos dificultades? Sí, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo en este momento, porque hemos entendido que Cristo ya nos salvó de la muerte, del pecado. Hemos entrado en esa etapa con Él. Y esto es necesario hacerlo. Todos los que escuchen esta palabra, que no haya escuchado, si usted alguna vez escuchó a Cristo y no lo quiere, entréguese a Jesucristo, hermano. Entréguese, no lo dude. Cristo es Salvador. Cristo es la vida eterna que vino a nosotros. Cristo es la felicidad que busca el hombre, que no ha podido encontrar. Eso es Cristo. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, porque nos recuerda que nosotros hemos sido recogidos, que tu mano nos recogió del pecado, nos limpió de culpa, quitó la sangre, nos limpió de la sangre que nos cubría porque estábamos muy mal. Estábamos en el lodo cenagoso y de ahí tú nos recogiste, Señor. Por eso muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra, porque nos hace reflexionar, examinarnos a nosotros mismos, si estamos haciendo las cosas correctas. Y nos da la luz para seguir andando en el camino de la vida, en el camino de Jesús, para seguir sus huellas, para ser sus discípulos, siguiendo la voluntad de Dios. Por eso muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por todos los que han escuchado esta palabra en este momento. Muchas gracias por tu bendición. Gracias por estar con nosotros. Tú siempre nos has sostenido, Señor. Tu mano, tu diestra nos ha sostenido siempre, Señor. Mi alma está pegada a ti, Señor. Señor, gracias. Tú eres la porción de nuestra herencia, mi Señor.
Por eso, muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Mesías, que ya está en nuestros corazones, morando y viviendo para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.